Vamos a comenzar en el día de hoy con el mensaje. Estaremos hablando sobre la vieja y la nueva vestimenta. Estaremos hablando, amados hermanos, sobre la vestimenta espiritual, la cual es la más importante, porque ciertamente la vestidura física, ¿verdad? Es importante, es bueno tener decencia, vestirse con decoro, ¿verdad? Eso es bueno, amados hermanos. Pero la vestidura más importante, la que impacta corazones, transforma vidas, la que realmente refleja la esencia de quienes somos, es la vestimenta espiritual, la vestimenta interior, la vestimenta que dice que somos una nueva naturaleza en Cristo. Amén. Y para meditar en esto, amado hermano, quiero invitarle a que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3 y vamos a leer del 5 al 11 para comenzar y luego vamos a ir versículo por versículo viendo qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en este día. La palabra de Dios dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revistiendo del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, una breve pausa. Como ya le dije, vamos a estar hablando sobre la antigua vida y la nueva vida, la antigua vestimenta y la nueva vestimenta en Cristo Jesús. Porque cuando usted y yo venimos a tener un encuentro con Cristo, Cristo transforma todo. Cuando somos salvos por medio de la obra de Jesucristo, hay un cambio que debe verse en nuestra vida. Es un cambio de identidad, un cambio de esencia, un cambio de quienes somos. Porque antes éramos nosotros esclavos al pecado, dominados por el pecado, dominados por nuestros deseos, dominados por nuestra idolatría, por toda la maldad que hay dentro y en el mundo. Éramos personas de ira, de enojo, homicidas, mentirosos, borrachos y tanta otra cosa como vamos a ir viendo ahorita. Esa éramos nosotros, la humanidad caída en Adán, el hombre que falló y cayó y por ende murió espiritualmente hablando. Pero en Cristo tenemos vida y transformación. En Cristo somos renovados. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, somos renovados. Porque Cristo fue un hombre perfecto, santo, justo, que murió y resucitó y por ende Él nos da la vida eterna. Eso lo sabe usted, sabemos qué es el Evangelio. Y en el día de hoy no voy a explicar en detalle qué es el Evangelio, pero sí vamos a estar hablando de la vida antigua, antes de Cristo, y de la vida nueva en Cristo. Para discernir si nuestra vida y nuestro fruto está dando el ejemplo que tiene que dar.
Si realmente estamos dando el fruto de arrepentimiento y de fe y de amor y de benignidad en Cristo Jesús, o si todavía andamos con un pie allá afuera, con un pie hacia lo que es el pecado, el mundo y todas aquellas cosas desagradables, como dice el Señor aquí en la palabra, de los hijos de desobediencia. Leamos nuevamente el versículo 5. Esta es una exhortación que hace Pablo a la iglesia en Colosas, a los colosenses. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Primer punto, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué significa lo terrenal? Todo lo que envuelve el mundo en el cual vivimos, este mundo caído de maldad. Porque aunque sabemos que el reino de Dios y su justicia va a establecerse eternamente, todavía no ha llegado ese día. Aunque la promesa ya está, aunque Jesucristo ya vino y Él ya comenzó a generar en nuestro corazón el reino de Dios y justicia. Pero estamos todavía en un mundo caído, lleno de pecado y dominado por el pecado y la maldad. Por Satanás y los demonios y por el pecado que existe en el corazón de la humanidad. Entonces, lo terrenal es todo aquello que se inclina a lo material, a lo pecaminoso, a la cosa del mundo. Entonces, el primer punto aquí que dice Pablo a los colosenses es: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mire, si usted lee Romanos 6 y todos los primeros capítulos de Romanos, ahí habla del evangelio y qué es lo que Cristo hizo a nosotros. Si usted no lo sabe, le invito a que lo lea, lo medite, porque usted tiene que entender que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, que ya no más se va a inclinar al pecado, que ya no más es esclavo del pecado, que aunque entre en tentación por sus propias concupiscencias, porque todavía está en un cuerpo caído, pero ya no es usted esclavo o esclava del pecado. Ya no lo es y tiene que entenderlo. Por lo tanto, tiene que actuar como tal, porque Cristo hizo lo imposible en su vida. Él murió y resucitó, y con su acto salvífico, siendo un hombre perfecto, no habiendo pecado absolutamente nunca, murió como un criminal y resucitó como un victorioso hombre Dios. Amados hermanos, Jesús hizo lo imposible en su vida. Él venció la muerte, Él venció el pecado, la iniquidad, la maldad. Y por medio de Él, ahora nosotros tenemos vida y podemos crucificar todo aquello. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Tomar tu cruz y sígueme todos los días de tu vida. Todos los días tenemos que hacer morir nuestro yo carnal, porque estamos en este cuerpo y este cuerpo, esta mente, este corazón es de continuo queriendo hacer el mal. Pero en Cristo Jesús Él rectifica nuestros pasos. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora veamos qué lista comienza a decir. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación pues es todos los desórdenes sexuales fuera del diseño de Dios. Dios dijo al hombre y a la mujer en matrimonio, pueden ellos contener una relación sexual. Dios creó el sexo. Y eso es agradable delante de Dios de acuerdo a su ley, de acuerdo a su designio, a su diseño. Pero todo lo que es fuera del diseño de Dios es fornicación. Son inmoralidades sexuales. Entonces el Señor dice, haced morir la fornicación, la impureza, todo lo que es impuro, lo sucio, lo negro, lo malo. También las pasiones desordenadas. ¿Qué son pasiones? Las pasiones es querer algo desmedidamente, descontroladamente, es darle énfasis a algo o a alguien, o aferrarse, afanarse con algo o con alguien que es fuera del control natural o bueno de parte de Dios. Todo lo que quebranta el dominio propio y nos desordena. Está hablando de pasiones desordenadas, de malos deseos. Y de avaricia dice que es idolatría. De los malos deseos, amados hermanos.
Fíjese que primero nace un pensamiento, un mal deseo, y de repente, si nos dejamos guiar por nuestros malos deseos, lo llevamos a cabo. Los homicidios, los golpes, la violencia, todo tipo de inmoralidad sexual, todo por un mal deseo que nació en el corazón. Entonces, amado hermano, dice hacer morir lo terrenal, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque es confiar y anhelar más la riqueza y lo material y lo que usted puede obtener que en su Dios. Usted confía en su riqueza y quiere más porque según usted la riqueza le da felicidad, la riqueza le da, seguridad, le da de todo. Pero no es así, amado. La avaricia es idolatría. Y de igual manera, todas estas pasiones, estas impurezas, estas adicciones, estos malos deseos son también idolatría. Porque muchas veces idolatramos más a una persona, idolatramos más a una emoción, idolatramos más a un objeto, idolatramos más a un placer y queremos más y más y más y no nos saciamos y dejamos a un lado a Dios y dejamos a un lado la oración, dejamos a un lado la palabra de Dios, dejamos a un lado la verdad de Dios y vamos tras aquello que a lo que nos estamos inclinando y adorando, y muchas veces en nuestro mismo cuerpo. Eso es idolatría. Y usted sabe los 10 mandamientos. El Señor dice: no seas idólatra, no te inclines delante de dioses ajenos. Y el Señor nos dice, ¿verdad?, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y también el Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese es el primero y gran mandamiento. Por lo tanto, estas cosas que hemos dicho son idolatría. Y son, por ende, ¿verdad?, desagradables delante de Dios. Ahora leamos el versículo 6. Cosas, escuche, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y esta es una corta lista, amado hermano. La Biblia incluye listas largas y explícitas de todo tipo de pecado interno y pecado externo. Porque hay pecado interno y externo. Hay pecado que solamente está aquí. Los malos deseos, los malos pensamientos, las iras, los enojos, ¿verdad? Todo eso está dentro, que pudre el corazón y el alma. Pero también hay pecados externos, donde ya no solo se queda aquí, lo llevamos a cabo y lo exteriorizamos a forma de golpe, a forma de homicidio, a forma de mentira, de chisme, de blasfemia, a forma, usted sabe, donde ya comienza a afectar a los demás, donde usted ya exterioriza el pecado. Entonces, amado hermano, dice cosas terrenales, estas que hemos hablado, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros, dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Mire, Pablo está hablando en tiempo pasado. Estas cosas ustedes hacían en el tiempo pasado, en su vida antigua, cuando ustedes vivían en pecado, vivían para el pecado, vivían controlados por el pecado, mas ahora ya no lo son. ¿Cuántos de nosotros podemos leer esta palabra en tiempo pasado? ¿Cuántos de nosotros podemos decir: en el pasado fui iracundo, en el pasado yo fui borracho, en el pasado yo fui mentiroso, en el pasado yo era desordenado y descontrolado por mis pasiones, mi lascivia, mi avaricia, en el pasado, mas ahora soy nueva criatura? ¿Cuántos de nosotros podemos decir tal cosa? ¿O será que todavía estamos viviendo supuestamente en Cristo, pero viviendo de la misma manera como antes vivíamos? Porque mira, amados hermanos, no se confunda, podremos llegar a pecar, porque, amados hermanos, estamos en un mundo lleno de pecado, y porque todavía hay carne en nosotros, hay todavía esa, ¿cómo le puedo decir?, esa gana de pecar.
porque el pecado es atractivo y nuestro enemigo es audaz. Podemos llegar a pecar y pecamos porque en la iglesia no hay nadie perfecto, perfecto solo Cristo. Sin embargo, estamos en un proceso de santificación, guiado por el Espíritu Santo, empoderado por el Espíritu Santo, obrando en nosotros, que cada día nos va formando de acuerdo a la imagen de Cristo, el hombre perfecto, el Dios perfecto. Entonces, ¿podemos llegar a pecar? Claro que sí pecamos, pero no podemos vivir en el pecado. ¿A qué me refiero con vivir? Habitualmente, continuamente, en pecado, en pecado, en pecado. Es como decir, bueno, yo soy cristiano y soy fornicario y vivo una relación fuera del matrimonio y sigo pecando y sigo criando hijos y sigo teniendo relaciones y estoy viviendo activamente en una unión desigual. Eso es vivir en pecado. Vivir en pecado es la masturbación, es la pornografía a la cual tú te arrepientes en la noche y en la mañana ya estás otra vez. Y día tras día y semana tras semana y vives en pecado. Porque habitualmente lo has hecho un hábito, lo has hecho parte de tu vida. Es que no has querido dejar, no has querido cortar, no has querido sacrificar aquello que tanto idolatras. Eso es vivir en pecado. Y los cristianos convertidos y salvos ya no hemos de vivir en pecado. Porque el pecado y la luz nada tienen que ver, amados hermanos. Si realmente has sido regenerado en una nueva criatura por medio de aquel que te salvó y que te amó, tu vida cambia. No significa que serás perfecto todo el tiempo, porque no lo serás. Hasta que muramos y resucitemos, ¿verdad? Y que podamos ser revestidos completamente de la gloria de Dios, ahí seremos mujeres y hombres perfectos. Mientras estamos en esta carne y en este mundo, no lo seremos, pero no significa que le daremos rienda suelta al pecado habitual en nuestra vida. Nuevamente dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Y dice el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, que es la maldad, blasfemia, que son las palabras, ¿verdad? Deshonestas, como dice aquí, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice en el 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que no solo nos habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. También nos habla de la ira, del enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira. Todo eso era parte de la vestimenta antigua. De todo eso están vestidos los hijos de desobediencia, todos aquellos que no han sido salvos. Por eso en una fiesta que se supone que debe de haber alegría, en esas fiestas de las personas inconversas hay pleito, hay matanza, hay de todo. ¿Por qué? Porque reina todo eso en esas vidas y en esos corazones. Pero esa es la vestimenta del viejo hombre. Esa es la vestimenta según Adán, el hombre caído, la humanidad caída. Pero esa ya no es tu vestimenta si tú eres un creyente convertido por medio de Cristo Jesús. Dice el 9 nuevamente, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Con sus hechos. No solo es verbal y decir ya cambié, sino que con tus hechos demuestra que has cambiado. Y créeme que eso muchas veces no es fácil en tu carne, pero con el Espíritu Santo, si te doblegas a Él y te rindes a Él y pides ayuda a Él, a Cristo Jesús, quien ha prometido que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, tú podrás vencer a tu carne, a todo tipo de pecado que quiera volver a esclavizarte. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos.
Y luego dice en el 10, y revistiendo del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿De quién? Conforme a la imagen de quién. De Dios quien nos creó. Y de Jesucristo por quien medio fueron hechas todas las cosas. Por medio de quién fueron hechas todas las cosas. En la plenitud del nuevo hombre. Recuérdese que por un hombre vino el pecado y la muerte al mundo. ¿Ese hombre quién fue? Adán. Representando, ¿verdad? Adán y Eva, la humanidad. Pero por un hombre vino la justicia. Por un hombre murió el pecado. Por un hombre reina la gracia. Por un hombre justo que nunca pecó. Por Jesucristo Rey es que nosotros hoy tenemos la vida y el perdón de multitud de pecados. Porque Adán y Eva un pecado hicieron al inicio y con eso fueron destituidos. Pero Jesucristo por un acto ha perdonado multitudes de pecados, habidos y por haber. El Señor es justo y bueno y bondadoso con nosotros. Entonces, amados hermanos, no tenemos excusa. Revistámonos de nuestra identidad en Cristo. Recuérdese quién es usted ahora. No se vuelva a echar al fango. No vaya devuelto de aquellas cosas que antes le atraían. Que mire que las tentaciones no vienen de parte de Dios. Las tentaciones vienen de su propia concupiscencia. Vienen de lo propio suyo, sus deseos, sus pensamientos. Pero el Señor te ha dado autoridad para vencer toda tentación. El Señor te ha dado autoridad para vencer y tener el dominio propio y tener el amor, como dice a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo. Entonces, amado hermano, dice el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego dice el 11, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni encita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por Cristo es que podemos contar con esta nueva imagen, con esta nueva identidad, con esta nueva naturaleza que va de continuo en santificación por medio del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos, vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mira, amados hermanos, lamentablemente en las iglesias de hoy en día existe tanto legalismo y tanta cosa, amados hermanos, que es cierto, amados hermanos, es bueno vestirse, como lo mencioné anteriormente, vestirse pudientemente, vestirse, ¿verdad?, de una manera decente, de una manera decorosa, porque es bueno y agradable. Pero sabe, mucha gente se viste bien bonita y predica con su corbatita y su peinadito y bien elegante, bien perfumado y con sus grandes vestidos y sus grandes faldas, pero están podridos por dentro, llenos de enojo, de falta de perdón, de envidia, de tanta otra cosa que corrompe. ¿Y de qué sirve venir a aparentar algo que por dentro no somos? ¿De qué sirve aparentar los buenos cristianos, el buen padre, la buena madre, el buen hijo, la buena hija, o qué sé yo? Pero por dentro estamos corrompidos y huelemos como a basura delante de la presencia de Dios. No nos vayamos a los extremos. No nos hagamos legalistas que solo por apariencia, pero no estamos viviendo. Por eso el Señor nos dice, revistámonos. Si el Señor te dice, te voy a revestir, no va a ser, mira, te voy a poner la falda más larga, o te voy a poner esto aquí no sé qué, o ahora te vas a vestir con corbata. No, esas son normas y dogmas de hombre. Pero el Señor está diciendo, te voy a revestir como escogido de Dios. ¿Y qué dice el versículo 12? Santos
y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la vestimenta de los escogidos de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Y dice el 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, siguiendo la imagen y la semejanza y el ejemplo de Jesucristo, quien fue manso, misericordioso, paciente, ¿verdad? Amoroso, alguien digno de seguir, digno de, ¿verdad?, ejemplificar en nuestra vida. Y dice el 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¡Wow! Ahí encierra todas las cosas en el amor. Si usted realmente ama a su prójimo, le va a perdonar, le va a tener paciencia, va a ser manso, va a ser, ¿verdad?, qué sé yo, benigno, bueno, aunque le cueste amar a su prójimo. Aún aquel que le desea el mal, aquel que le tiene envidia, aquel que habla, y cuando aquel hable peste de usted, usted solo va a quedarse callado si no tiene nada que decir, y si va a decir algo, diga algo bueno. Genuinamente, no solo por apariencia nuevamente, porque Dios escudriña el corazón y la mente. Y aunque tú andes profesando falsa humildad y falso amor a los demás, el Señor sabe qué es lo que realmente hay en tu corazón. Hagámoslo todo como para el Señor, porque Él nos mira y Él nos ve y Él nos conoce profundamente, más de lo que usted y yo nos conocemos a sí mismos. Entonces, estas son las vestimentas del nuevo hombre. Estas son las vestimentas por las cuales nosotros tenemos que vestirnos. Desechar el viejo hombre, desechar las malas costumbres, los malos hábitos, los malos deseos, las pasiones desordenadas, desechar el enojo, la ira, la envidia, la idolatría, desechar la mentira, la blasfemia, desechar todo aquello que contamina al hombre y revestirnos de amor, de paciencia, de fe, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, vestirnos, amados hermanos, de esa pureza en Cristo Jesús, de esa piedad. Y luego dice en el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nos habla de paz, nos habla de un solo cuerpo, lo cual indica unidad. Y también nos habla de ser agradecidos, la gratitud. Una persona revestida por Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo en su vida está llena de paz, unidad, amor, gratitud. Amados hermanos, la lista es extensa y hay varios lugares de la Biblia, los cuales, si nos permite el tiempo, vamos a ir indagando un poquito más. Pero luego dice en el 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ese es el fruto y la evidencia. Ese, amado hermano, es el reflejo de una nueva vida cambiada y transformada, de vestimenta de sacerdote real, de persona espiritual. Esas son las imágenes de quien realmente mora en tu corazón. Y todo lo que hacéis, dice el 17, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amados hermanos, esto es de la vida antigua y la nueva vida. ¿Cómo usted está viviendo hoy? Examine su corazón, amado hermano. Un breve resumen de lo que hemos dicho hasta el momento, ¿verdad? Hemos visto que la vieja vestimenta, la vieja naturaleza pecaminosa del pasado en el Adán, ¿verdad? En Adán,
Es de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, ira, enojo, maldad, blasfemia, palabras deshonestas, indecentes, mentiras, una mente vanidosa, conocimiento entenebrecido y un corazón duro, insensibles. Esa es la vida antigua, es la vestimenta antigua de la cual el Señor dice: revestidos. Quitaos las vestimentas del viejo hombre, porque ya no eres persona, ¿verdad?, inconversa. Ahora estás revestida en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la vestimenta nueva que el Señor nos da? Santidad, el amor, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el estar lleno del amor, el tener esa paz, la gratitud, la unidad, la comunión, habladores y hacedores de la verdad, una mente renovada, justos y justicia según la justicia de Dios. Esa es la vestimenta que agrada al Señor. Y cuando usted por el interior sea revestido en esto, hasta lo de afuera cambia, hasta su semblante cambia. Todo cambiará de cuando esto interior haya sido transformado. No se enfoque solo en las apariencias exteriores, comience con lo interior. Y luego lo exterior cambiará también. Fíjense, amados hermanos, que la Biblia nos da un resumen concreto en Gálatas. Quiero invitarle a que se vaya ahora a Gálatas. Vamos a leer en los versículos, capítulo 5, 19 al 24. Ahí nos resume claramente, amados hermanos, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hablando de la vestimenta antigua y la vestimenta nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 19 al 24, la palabra de Dios en Gálatas 5 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más claro no puede ser. Quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, si usted y yo somos creyentes, somos cristianos, personas redimidas, no habite en su antigua vestimenta. Cuando el Señor ya lo revistió, lo limpió, lo perdonó, lo libró de su esclavitud, ¿por qué va a ir usted a ponerse cadenas usted mismo, a quererse volver a enrollar en aquella inmundicia? ¿Por qué usted va a ir a ponerse vestimenta de estiércol otra vez en el pecado oculto? ¿Por qué va a ir a revolcarse nuevamente cuando el Señor lo ha limpiado? De que puede hacerlo, puede hacerlo. ¿De que debe hacerlo? Claro que no. Por respeto y amor a nuestro Dios, por lo que Él ha hecho en usted, por la gloria venidera, por una vida eterna. Amado hermano, vale la pena resistir al diablo y Él huirá de nosotros, dice la palabra de Dios. Y no lo hacemos en nuestra propia carne, no lo hacemos con nuestro propio mérito o con nuestra propia obra, lo hacemos con el poder del Espíritu Santo, lo hacemos, amado hermano, con la fortaleza de Cristo en nuestra vida. Lo hacemos, pero tiene que haber disposición en nuestro corazón en primer lugar. El Señor no nos va a obligar a nada, amado hermano. Usted tiene que tener esa fe de poder decidir: ya no más, me alejo, me estoy desviando. No, yo no quiero volver atrás. Yo quiero seguir con Cristo. Usted debe tomar esa decisión. Y el Señor le va a ayudar para ir rectificando y santificando sus obras. Y luego dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la vestimenta espiritual. Esa es la verdadera vestimenta por la cual usted tiene que luchar, verse bien en el espíritu delante de los ojos de aquel que le ve
de aquel que le conoce, de aquel que escucha sus pensamientos. Esa es la vestimenta con la cual usted debe procurar presentarse delante de Dios. Esa es la vestimenta que usted debe de procurar mantener, porque el Señor se la ha dado. Cuídela. Cuide su corazón, cuide su alma, cuide su mente, cuide sus acciones, sus hábitos, su vida. Cuide lo hermoso que Dios le ha dado y no vuelva a revolcarse con lo mismo de antes. Porque el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. El Señor no anda libertando de a jueguitos. El Señor no anda libertando de que hoy sí, mañana no. El Señor te liberta y te liberta de una vez y para siempre. Pero tú quieres ir a revolcarte. Yo queremos ir a las viejas costumbres, pero no es eso lo que debemos de hacer. Entonces, amado hermano, esto nos da un resumen de la vieja vestimenta y de la nueva vestimenta en Cristo Jesús. Por lo tanto, brevemente, no le voy a leer por el tiempo, se nos va, pero cuando usted tenga chance en su casa, quiero que lea Efesios 4 del 17 al 32 y aún Efesios 5 del 1 al 20. Léalos con determinación, porque ahí Pablo le va a dar, ¿verdad? El Espíritu Santo a través de Pablo le va a dar a usted qué acciones debe de tomar. Yo se las voy a leer así parafraseadamente nada más, pero léalo usted en su casa. Dice: somos llamados a despojarnos del viejo hombre con sus hechos y a revestirnos del nuevo hombre según la justicia de Cristo Jesús, como dice Efesios 4:24. Debemos desechar la mentira y hablar la verdad. ¿Cómo se desecha la mentira? Hablando la verdad. Eso usted lo puede leer en Efesios 4:25. Si nos airamos, dice el Señor, no guardemos enojo hasta que se oponga el sol. Como quien dice, ok, es humano, nos airamos de repente, pero no guarde rencor, no guarde enojo. Pida perdón y perdone, porque no es bueno, amado hermano, guardar enojo ni ira en el corazón. Eso lo habla, amados hermanos, el versículo 26 de Efesios 4. Y luego dice, no robar ni quitarle nada a nadie. Al contrario, comparta con todos aquellos que tienen necesidad. Amado hermano, eso lo puede encontrar en Efesios 4:28. Dice, no hablar palabras corrompidas. Es lo mismo que decía en Colosenses, palabras deshonestas, indecentes, amado hermano. Eso lo encuentra en Efesios 4:29. El no contristar el Espíritu Santo en su vida, quien le ha sellado y guardado, amados hermanos. Efesios 4:30. ¿Verdad? Debemos de quitar toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, dice Efesios 4:31. Luego dice que tenemos que ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos y amándonos los unos con otros, así como Dios nos ha perdonado, dice Efesios 4:32. En otras palabras, tenemos que ser imitadores de Cristo, dice Efesios 5:1 al 2. Eso sí se lo voy a leer brevemente, porque aquí voy parafraseando, amado hermano. Dice Efesios 5:1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Está hablando del amor agape, no el amor filial. El amor filial es dan, darán, dicen las campanas. El amor filial es mi hermano, mi amigo, mi mamá. Por amor a ellos le voy a perdonar porque le conozco y porque sé que me ama. Pero el amor ágape es un amor sacrificial. Es un amor que no espera nada de retorno. Es un amor que toma iniciativa. Es un amor que deja más allá las excusas y va porque ama. Ese es el amor ágape, el amor de Cristo. Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, porque somos hijos amados.
Y luego andar con diligencia como sabios también, como dice en Efesios 5 del 15 al 20. No se lo voy a leer en esta ocasión, pero ahí prácticamente nos habla de andar con diligencia, ¿verdad? Aprovechando el tiempo, haciendo lo bueno y lo honesto, siendo sensatos y sabios, ¿verdad? Llenos del Espíritu. Esa es la vestimenta espiritual, la nueva criatura de la cual nos habla Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 17. Amados hermanos, ya casi para culminar, necesitamos y ya estamos revestidos en Cristo Jesús, pero la cuestión es, ¿usted está actuando como tal? Porque mire, ¿qué dice Gálatas 3:27? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque una cosa es poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, como aquel que trastornó nuestra identidad pecaminosa en una nueva identidad para vida eterna. Pero al nosotros haber sido bautizados, sumergidos, simbólicamente pero físicamente, al entrar en esa agua y salir de esa agua nuevamente, estamos muriendo con Cristo. Como Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, nosotros estamos siendo sumergidos a las aguas y saliendo en nuevas criaturas. Y todo aquel que fue bautizado en Cristo Jesús es revestido de Cristo Jesús. Lo dice la palabra. ¿Acaso usted entendió su bautismo? Cuando usted se bautizó, ¿lo hizo porque lo hace todo el mundo, porque es rutina, porque es tradición, o lo hizo creyendo y sabiendo qué es lo que usted estaba haciendo? Luego dice, amados hermanos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si usted se autodenomina cristiano, creyente, seguidor de Jesucristo, entonces, amado hermano, usted es una nueva criatura y ya no más está en la vieja criatura. Ya no más debe andarse revolcando en el pasado. Tiene que seguir adelante. Y como Jesucristo dijo, mira, si tu mano te es ocasión de caer, móchatela. Claro, simbólicamente hablando estamos aquí, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si la lengua te es ocasión de pecado, córtatela. ¿Qué nos quiere decir con eso? Amados hermanos, tentaciones van a haber. Pero si hay algo que está causando tentación y pecado y otra vez un tipo de esclavitud, córtalo, ciérrale la puerta, dale la espalda, arrepiéntete y mira en Cristo Jesús, quien te ama, te liberta, quien hizo todo por ti. Pero tienes que tomar tú la decisión en tu corazón. ¿Quieres seguir abriendo la puerta al enemigo o quieres cerrarla? El Señor te ayudará, pero tienes que tener determinación en tu corazón. Luego, amados hermanos, también iba a leer Romanos 6:6 de 12 al 14. Se lo voy a leer, ya casi estamos finalizando. Pero es importante que aprendamos esto, amados hermanos, porque si no estamos errando. Romanos 6, versículo 6 nos dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, refiriéndose a Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El poder del pecado en tu vida fue destruida en la cruz. Y al tú bautizarte y al depositar tu fe en Cristo, juntamente con Cristo, has también muerto al pecado y vencido al pecado. Eres alguien que ahora pelea desde la victoria y no por la victoria. No se trata de que tú en tu humanidad vas a vencer al pecado, sino que Cristo venció el pecado por ti y ahora tú te aferras a la verdad y a la gracia de Cristo y te unes a Él y te evitas de las tentaciones que quieren llevarte a la esclavitud del pecado. No sé si tú me entiendes lo que estamos hablando aquí. Ahora vamos a leer el versículo 12 al 14, aquí mismo en Romanos 6 dice... no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, infalible, verdadera, fidedigna. Y si el Señor dice esto de sus redimidos, tienes que creerlo, tienes que gozarlo, pero también respetarlo. Temor al Señor. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra. Así que, amados hermanos, esta es una exhortación a que se revista todos los días de esa gracia que viene a través de Cristo Jesús, de ese amor, de esa bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, del fruto del Espíritu Santo. Y que mire, se limpie el polvo de aquellas vestiduras malas, antiguas, que quieran venir sobre su vida nuevamente. No se revista del viejo hombre, porque usted ha sido transformado por Cristo Jesús. Y para cerrar, quiero cerrar con una oración que hizo David, un versículo en el Salmo 51:10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Una vez más leamos Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hagamos una oración y pidámosle al Señor que Él haga su obra perfecta en nosotros. Padre buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Hemos expuesto tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera y tu palabra llega hasta lo más profundo del corazón y la mente de tu creación, de tus hijos, de la humanidad entera. Señor, te pido que a través de tu Santo Espíritu continúes redarguyendo, exhortando, enseñando, purificando y edificando el corazón de todos aquellos y aquellas que en el día de hoy han escuchado esta palabra. Te pido, mi Dios, que como dijo David, creas, Señor, en nuestro corazón, en un corazón limpio. Límpianos de toda impureza, de toda malicia, de toda idolatría, de todos malos deseos, malos pensamientos, de todo pecado, mi Dios. Limpia nuestro corazón de tales cosas, mi Dios, y haz de nosotros un espíritu recto delante de ti. Señor, desde nuestro interior hasta nuestro exterior, revístenos con tu poder, con tu gracia. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Bendiciones.